buenas tardes, estamos en el Microscopio, un programa para Radio Sudeste y MCI2. Yo soy Rosario Segura. Y señoras y señores, estamos en la Semana de la Hispanidad. Es una fecha elegida el 12 de octubre que, como ustedes saben, simboliza la efemérides histórica en la que España, para concluir ese proceso de construcción del Estado, integró a los reinos de Sudamérica, de Allende, que se llama, en una misma monarquía. Se inicia así un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de Europa. Y para hablarnos de este fantástico tema, no sin antes considerar que algunos ideólogos han querido reescribir la historia basadas en una leyenda negra al respecto, tenemos la suerte de contar con Miguel Pérez. Él es oriundo de Lorca, sin embargo es catedrático en la Universidad de Jaén y con un amplio y dilatado periplo profesional y académico del cual vamos a tener la suerte de ilustrarnos. Buenas tardes, don Miguel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues a tenor de lo que he dicho anteriormente, ¿qué papel, bajo su punto de vista, tuvo la propaganda de la leyenda negra en esa construcción de la imagen, digamos, demonizada que hacen algunos de Hernán Cortés y la conquista de México? Bueno, pues el concepto de leyenda negra surge a partir de la obra de Julián Juderías, La leyenda negra, obra escrita en 1914. Esta leyenda pretendía el descrédito de España a partir del siglo XVI mediante un proceso promovido por países luteranos como Alemania o calvinistas como los Países Bajos, así como Inglaterra, con unas perspectivas muy políticas. A partir del siglo XVI todavía en Europa impera el teocentrismo. Y lo que quieren estos países es desacreditar a España porque era el baluarte del catolicismo, quien protegía al catolicismo. Sin embargo, a partir del siglo XVII, en donde se integra en este descrédito Inglaterra, adquiere una vertiente más política que religiosa, y lo que pretende Enrique VIII es impedir que España, con todas esas colonias, formaran un macroimperio económico que después prosiguió Estados Unidos y consiguió que no se lograra. Bueno, la leyenda negra surge a partir del libro Las lágrimas de los indios que escribió Bartolomé de las Casas, y entonces es una crítica basada en el descrédito meramente especulativo, porque luego se comprueba en las razones arqueológicas y documentales que hubo un gran beneficio para la Nueva España y para otros países, tanto económico como cultural como lingüístico. Por tanto, no hay argumentos sólidos. Pero no se dice nada de que cuando empezó a tomar auge el protestantismo, en Alemania fueron ejecutados 130.000 campesinos aproximadamente. Madre del amor. Porque no querían convertirse al protestantismo, y hubo una revuelta porque les quitaban, si no hacían eso, sus tierras los príncipes de entonces. Cosa que también sucedió en la Dinamarca de Cristián III o en la Suecia de Gustavo I. Hubo miles y miles de ejecuciones. O el mismo Enrique VIII en Inglaterra, que porque consideraban que había una sobrepoblación, ejecutaron a 70.000 personas inglesas para equilibrar la población de Inglaterra, o también ejecutó a su segunda esposa, Ana Bolena. Sí. En fin, esa leyenda negra no tiene una consistencia histórica, ¿no? Porque es verdad que yo, que he ido mucho y voy a México, a Morelia, a Guanajuato, a Nuevo León, pues había minas donde los indígenas entraban y ya no salían, quedaban ciegos,
no querían formar familias porque la vida era muy corta trabajando de ese modo y no podían tener una vida de familia. Pero también es cierto que se hicieron hospitales, se promovieron universidades, colegios para la formación y hubo un mestizaje que no hay nada más que ir a México y ver aquello. Yo aludiré a Vasco de Quiroga, que llegó a ser obispo, muy querido en Michoacán. Contaré algunas anécdotas que a mí me contó el arzobispo Alberto Quiroga, hace unos pocos años. Bueno, a este respecto, y ya termino, Ituriel Montezuma, un intelectual mexicano descendiente de Montezuma, aboga por una visión más equilibrada de la historia, superando la leyenda negra de Cortés y el concepto de México como víctima, y propone una indohispanidad donde se debata y se reconozcan los logros para España y para México que se beneficiaron mutuamente a lo largo de los siglos y desterrar las falacias y las falsedades. Don Miguel, una pregunta. ¿Podemos entonces hablar realmente de una masacre de los aztecas? ¿O fue quizás más bien una guerra civil en la que participaron numerosos pueblos indígenas, como yo tengo entendido, aliados con los españoles para conquistar México? Pues no hubo masacre, y voy a argumentarlo. Los aztecas no vivían en México. Los aztecas llegaron desde lo que hoy es el centro de Estados Unidos a la Mesoamérica de México en 1168. Procedentes, como he dicho, del centro de lo que hoy son los Estados Unidos. Entre comillas, su tarjeta de visita de llegada fue enviar embajadores para que esos pueblos autóctonos de allí remitiesen al nuevo asentamiento del Imperio Azteca en Tenochtitlán a 20.000 jóvenes comprendidos entre 15 y 29 años, para que formaran parte de la dieta del emperador y su séquito, que eran antropófagos. ¿Sí? También solicitaron que se les enviaran doncellas para ser prostituidas por los guerreros aztecas, lo cual pareció ser de buen grado y aceptado por los pueblos autóctonos. Ese proceso que se fue incrementando fue la razón por la que Hernán Cortés, con solo 300 hombres, pudiera enfrentarse a Montezuma, porque fue acompañado por más de 200.000 hombres de las tribus oprimidas. Luego habría que preguntarse, ¿fue realmente una conquista o una liberación? Claro, cuando en realidad se prohibieron costumbres y se denigró la dignidad humana hasta límites insospechados. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues ya me ha respondido usted la siguiente pregunta que se pensaba hacer, que eran los pueblos indígenas, que ¿cuántos pueblos indígenas se unieron a Cortés? Claro. Bueno, ¿contesto a esa o no? Sí, claro. Bueno, pues fueron muchas las tribus que se unieron a Hernán Cortés por ese deseo de liberación. Entre ellas voy a citar algunas: los tracaltecas, totonacas, cholutecas, otimíes, texcocanos, entre otras muchas tribus. Sí. Hubo para ello razones de tipo moral, como el sacrificio de doncellas para ofrecer sus corazones a los dioses, la explotación sexual de jóvenes doncellas, el secuestro de jóvenes para satisfacer el canibalismo, razones sociales como el pago de tributos abusivos por seguir residiendo donde ellos lo habían hecho toda su vida. La represión constante que dio lugar a un deseo de liberación sobre la opresión que sufrían, así como razones políticas como el deseo de recuperar su autonomía identitaria como pueblo frente a un imperio totalmente opresor. Sí. Don Miguel, ¿y qué fuentes históricas respaldan esta idea que contradice que Cortés buscaba exterminio de los indígenas?
Bueno, pues hay fuentes, hay de todo tipo. En México hay una corriente muy... Yo tengo amigos y conocidos con los que he hablado, profesores universitarios de allí, y que tienen esa idea cuando yo se las he desmontado. Hay fuentes históricas que se siguen o bien se inspiran en la leyenda negra, considerando que Hernán Cortés buscaba el exterminio de los indígenas de la Nueva España. Entre ellos, aunque no lo quiso, fue el relato de Bartolomé de las Casas. Vamos a ver, Bartolomé de las Casas, cuando era un chico joven, que vivía en Sevilla, fue a lo que hoy es la calle Betis, que entonces se llamaba El Arenal, que era el puerto del río Guadalquivir, puerto fluvial, a recibir a su padre que venía de las Indias. Y se encontró que traía un indio atado con una cuerda al cuello, entre comillas, para que fuera su mascota. Y eso hizo que Bartolomé de las Casas se removiese por dentro, incluso se delimitara por la vida consagrada, entrando en la orden de predicadores de los dominicos. Bueno, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, se posiciona en esta línea, aunque no con la orientación de la leyenda negra, sino de intento de salvaguardar a los judíos. También, y entonces, bueno, acusa a Hernán Cortés pues de ser una persona fratricida, sin escrúpulos. También, aunque de modo más ecuánime entre lo positivo y lo negativo de Hernán Cortés, está Bernal Díaz del Castillo, que fue guerrero con Hernán Cortés. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, narra episodios violentos de represión contra los indígenas. También el mismo Hernán Cortés, en sus cartas de relación, describe la necesidad de someter a los indígenas por la fuerza y menciona castigos que considera él ejemplares. Hay autores contemporáneos, como uno que murió en 2015, Eduardo Galeano, que indica que este periodo fue un proceso negro de saqueo y sometimiento basado en la explotación económica y en el intento de desarraigo cultural de los indígenas. Sin embargo, también hay fuentes que contradicen o matizan esas ideas. Fray Luis Toribio Benavente, que era franciscano, tenía una opinión muy compleja y a menudo contradictoria sobre Hernán Cortés y la conquista de la Nueva España. Por ejemplo, dice que hay que reconocer que llevó la fe católica, pero también censuró la explotación de los indígenas. En su Historia General de las Cosas de Nueva España, Bernardino Sahagún describe la conquista como un proceso complejo que involucra tanto la violencia como la negociación, la alianza, la creación de hospitales, de universidades y de centros educativos de primaria. El mismo códice de Tlaxcala, de los nativos, muestra la perspectiva de los indígenas sobre la conquista y destaca la importancia de alianzas y negociaciones en algunos casos por los mismos indígenas. Y el mismo Hernán Cortés, en las cartas aludidas de relación, habla de otra de las partes destacadas de su capacidad para forjar alianzas con algunos grupos de indígenas y describe su trato equitativo hacia ellos. El escritor contemporáneo argentino Marcelo Bullo Omedeo habla de que México tiene que pedir disculpas a España por tres cosas. El primero, porque Cortés desembarca en una Mesoamérica basada en el genocidio de los pueblos indígenas, donde morían aproximadamente unos 20.000 personas al año ejecutadas. El segundo, agradecer el legado de España de universidades, hospitales, colegios, la lengua, la configuración territorial. Y el tercero es reclamar a Estados Unidos perdón porque Estados Unidos arrebató a México nada más y menos que el 62% de su territorio,
2.700.000 kilómetros cuadrados. Es verdad, es cierto, sí, sí. Cuando ese territorio fue usurpado, y ahora diré quién tuvo la culpa, que fue un protestante, resulta que los niños y los hombres fueron asesinados y las mujeres prostituidas y después matadas. De hecho, ciudades como San Diego, Los Ángeles, es el nombre que tienen y que dieron los franciscanos y dominicos a misiones que constituyeron en el norte de México y que conservan sus nombres ahora mismo. Sí. Bueno, pues, y ya termino. Humboldt se hizo muy amigo del primer presidente de México. Le engañó y le dijo que le gustaba mucho le gustaba mucho la geografía. Y le entregó el presidente de México nada más y nada menos que los mapas estratégicos de México. Se marchó a Estados Unidos, se los facilitó al presidente Washington, y entonces el presidente de Estados Unidos, como en esos mapas estaban los lugares estratégicos de defensa de México, en muy poco tiempo conquistó las 2/3 partes de México a partir de esa traición de Humboldt, alemán. O sea que claro. de eso no se dice nada en México. Claro, eso es lo que ni pasa. de la masacre que hubo de mujeres, niños y hombres. Entonces, ni de que un protestante les traicionara para que perdieran 2/3 partes, lo que era Texas, la parte de California, claro. todo eso. Entonces, don Miguel, ¿y de qué manera influyeron esas potencias rivales, por así decirlo, como Inglaterra y Francia, en difundir esa imagen de un Cortés sanguinario y cruel? Pues se basaron, como he dicho antes, en ese libro Las lágrimas de los indios de Fray Bartolomé de las Casas, que Fray Bartolomé no tenía esa intención de denigrar, pero ellos se basaron en ese libro y a partir de ahí pues fue cuando tergiversaron la percepción. Bueno, pues lo que ellos pretendían era denigrar a España, denigrar a los conquistadores. Luego difundieron mediante escritos y panfletos que exageraban la violencia, que hubo violencia, pero también hubo cosas muy positivas que yo he vivido, como he dicho, en primera persona. He visto los hospitales, he visto como, por ejemplo, hay 7 comunidades en Michoacán, como Pátzcuaro, en Santa Clara del Cobre, donde el Vasco de Quiroga, que era un abogado que se hizo agustino y luego fue el primer arzobispo de Michoacán, de la capital, que es Morelia, es muy querido. En el lenguaje purépecha le llaman Tata, que quiere decir papá. Tata Quiroga, papá Quiroga. Y hay una escultura impresionante en Pátzcuaro, que es la primera capital que hubo de Michoacán. Bueno, pues hizo hospitales. A 7 comunidades les enseñó a cada una a labrar el cobre, otra a hacer instrumentos musicales, otra a hacer bordados, otra trabajar el cuero. Yo he ido con mi esposa y yo me compré ahí una cartera que tengo aquí todavía. Mi esposa compró un traje de chaqueta de piel. Tenemos bandejas de Santa Clara del Cobre. Todavía siguen trabajando fundamentalmente en esas actividades económicas. Fundó hospitales, como he dicho, y hoy día, cuando el arzobispo nuevo que entra, cuando nombra el nuevo arzobispo, entra a tomar posesión con el báculo de Vasco de Quiroga, que es de madera. Yo he visto ese báculo. Y entonces entra con ese, y es queridísimo en todo Michoacán, Vasco de Quiroga, que vivió, pues, fundó la universidad, el Colegio de San Pascual, que fue luego la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
que se fundó en 1917, pero el colegio es de 1540. Ujú. Por tanto, se hicieron muchas cosas interesantes. Ahora, lo que hicieron los Países Bajos pues fue denigrar, hablar de Hernán Cortés como un sanguinario. Ujú. ¿Y qué objetivos tenían? Justificar sus propias acciones, porque ellos sí fueron sanguinarios. Sí. Ujú. En Estados Unidos mataron a todos los Pieles Rojas. Es cierto. Todos. Y ahora están en reserva. Claro, los pocos que quedan. Pero es que los que iban, que estos eran protestantes, que se fueron de Inglaterra a Estados Unidos, cuando llegaban nuevos ingleses que no tenían dinero para ir, los poderosos de Estados Unidos les pagaban el viaje y los tenían 5 años Ujú. allí presos, ¿no? Ujú. Otra cosa que hicieron fue criticar las encomiendas, donde los españoles residentes en la Nueva España se hacían cargo de los indígenas, les enseñaban el español, los evangelizaban, Sí. les daban una formación a cambio de trabajo o de impuestos, Ujú. lo que se llamaban las encomiendas. Y esto lo criticó Fray Bartolomé de las Casas, pues que era lo mismo que hacían, pero mucho peor, los norteamericanos con los que llegaban de Inglaterra a principios del siglo XIX. Ujú. Incluso indicaban que esto de las encomiendas tenía que ser sustituido, con los indios no hacer eso, Ujú. que tenían que hacerlo con los africanos. Por eso empezaron a Madre llegar mía, claro. de raza negra para ser esclavos. O sea que ellos no consideraban la dignidad de la persona según su realidad entitativa, sino según su raza y condición. Sí. Eso es una de las cosas. Erosionar el poder español, Ujú. la propaganda buscaba minar el prestigio y la influencia del imperio. Sí. Fomentar conflictos, incluso hay un bajo relieve allí en México, en donde se ve al entonces duque de Alba fagotizando un niño. Qué O sea barbaridad. que eso no sucedió. ¿Por qué? Porque el duque de Alba era una de las personas más prominentes y que más ayudó en la consolidación del imperio español al rey de España. Claro, claro. Y bueno, pues Qué eso es barbaridad. lo que fomentaban. Don Miguel, ¿se respetó algunos elementos de la cultura de aquella época o fueron todos absorbidos por la nueva cultura? No, sí, se respetaron. De hecho, yo los he vivido. Por ejemplo, tras la conquista, lo que hizo Hernán Cortés, la cultura mexicana integra la religión católica y las autóctonas mediante procesos de evangelización que inician los franciscanos, los dominicos y los agustinos, y luego los jesuitas, que fueron los últimos. Ujú. Pues se produce una interacción entre el catolicismo con las tradiciones prehispánicas. Por ejemplo, la celebración del Día de Muertos, que yo la he vivido, Sí. combina prácticas funerarias indígenas. Por ejemplo, las velas para ellos significan el agua y el fuego, o los alimentos que simbolizan la tierra. Cuando se le ponen en los altares de los muertos, se les ponen alimentos. Se esparcen pétalos de una planta que se llama cempasúchil para guiar a las almas en su trayectoria al cielo. Ujú. El uso del copal e incienso para purificar y marcar el camino hacia el cielo. Pero algunos de estos elementos tienen también su correspondencia en la fe católica. Las velas simbolizan la luz divina. Sí. El agua viva de que nos hablaba Jesucristo en el Evangelio. Ujú. El pan de muertos y la comida aluden a la Eucaristía y la vida eterna. O Sí. sea que son compartidos en una Totalmente. tradición y por otra. Y los símbolos propios como la cruz, que representa la salvación de Cristo, Ujú. y las imágenes religiosas que evocan la comunión con los santos y el purgatorio. Pero además la lengua, se respeta la lengua, sobre todo la más extendida, que es el náhuatl. 15 años antes de que Inglaterra elaborara la primera gramática española, Sí, sí, se sí. hizo el primer libro de gramática náhuatl allí en México, se imprimió.
se mezcla con el español y se habla mucho en el ámbito de los pueblos a nivel de familia, esa lengua. Ese idioma continúa siendo importante, especialmente, pues como he dicho, en la vida cotidiana. En el ámbito culinario, el maíz, las tortitas de maíz son famosas, los tacos famosos Sí, que se claro. hacen. El chile, lo peor del chile es que cuando te lo tomas lloras. Del picante que es, yo he llorado algunas veces, y se integran con otros productos traídos de España como el trigo, el aceite de oliva, el arroz, la carne de cerdo, la de oveja, las gallinas, las naranjas, los limones y las uvas, todo eso se trajo de España. Las patatas son de allí, es del origen de allí. Sí, O sea que hay una mezcolanza grande. Y luego son personas, porque yo aquí tengo amigos, pero mis grandes amigos son de México, donde nos felicitamos el santo, el cumpleaños, y cuando yo voy allá, bien sea a Guanajuato o bien sea al estado de Michoacán, pues es como si estuviese en casa. sí. Aquí tengo en casa pues muchos obsequios y cosas que siempre me han obsequiado. Dicen que son personas. Entonces, esa leyenda negra, lo que hay que hacer es desestructurarla, Claro. y volver a que la hispanidad, que fue algo grande, insuperable, vuelva a tomar relieve y que no sea algo que parece que nos avergüenza, Sí, porque claro. realmente ya sabemos que fue. Claro, ahí donde yo voy, ya la última pregunta, don Miguel. ¿Por qué cree usted que se ha retomado la historia negra para desmontar esa labor tan fantástica y fabulosa que hizo España en aquellos países? Bueno, pues porque no sé si, yo creo que usted es consciente de que, por ejemplo, la Unión Europea se fundó con una intención muy concreta, basada en la cultura católica, cristiano-católica, que había en Europa. Adenauer, todas estas personas que fundaron, incluso la bandera tiene 12 estrellas que significan los 12 apóstoles de la Unión Europea. Pero Europa se ha ido desnaturalizando. Sí. Ha ido adquiriendo una visión, una perspectiva inmanentista de raíz materialista, y eso ha influido porque lo que supuso la hispanidad, que más que conquista fue un descubrimiento, fue algo muy importante. Y eso quieren que desaparezca porque es una de las connotaciones más importantes de la cultura hispánica. De hecho, Isabel la Católica, en su testamento en 1500, dejó como algo importante que se empezaran las leyes de Indias. Y en ese planteamiento, su esposo, ya viudo, convocó un congreso en Burgos en 1512 con teólogos, filósofos y otra serie de científicos como legisladores, para ver cómo se podría construir ese proceso de protección de los indígenas, ¿no? Por tanto, yo que he ido mucho a México, yo veo las universidades, veo los antiguos colegios, veo los hospitales, veo la lengua, veo las tradiciones y digo, España dejó aquí mucho. Y luego una fe católica impresionante. Por ejemplo, yo he estado allí en el último día de la imposición de la ceniza y las iglesias estaban llenas y había colas importantes hasta la calle. O sea, la visión católica de estos pueblos, como en Bolivia, donde también he estado, o en Argentina, es impresionante. No es como aquí. O sea, uno va a misa y la gente no cabe en las iglesias los domingos. Y eso no interesa que prolifere
en países, por ejemplo, como España, como Francia, que lo que se tiene como vitola el hecho de ser laical. Sí. Esa es la base de ese proceso. Y eso no es algo ocasional, eso está instrumentado desde grandes opciones de poder, no nacionales, sino supranacionales. Sí, la masonería está muy de acuerdo con eso, sí. Hombre, ya lo creo. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Y como me decía, evidencias arqueológicas y documentales hay a montones. No hay nada más que pasearse por ejemplo, Morelia es patrimonio de la humanidad. Montones de edificios son de tiempos de los católicos. Las catedrales, la Sí. catedral de aquí de Jaén sirvió de ejemplo para la construcción de muchas catedrales. Por ejemplo, la de Ciudad de México, la de Morelia. Sí, sí. Si se ve la catedral de Jaén y se ve, porque fue el prototipo del Renacimiento español, y se ve la catedral de Morelia, y dice, pero si esto es parecidísimo. O la catedral de Ciudad de México, o la de Guadalajara. Entonces, esa visión que hay allí del catolicismo, del compromiso, aquí va uno a imponerse la ceniza y mira para los lados y ve 4 gatos. Pero allí, como he dicho, pero no abarrotada en la iglesia, por fuera. Y luego pues tienen esto que decíamos de la simbiosis. Yo me acuerdo que iba con una profesora muy amiga mía, la doctora Armida Patrón, de la Universidad de Guanajuato, y me dijo, oye, mira, pero es que hacen aquí churros con chocolate. Y dice, claro. Ay, qué gracia. Sí, Y sí. tomamos churros con chocolate en Guanajuato, a 9.000 kilómetros de distancia de Jaén, Sí, donde los churros y el chocolate es algo fundamental, ¿no? En sí, el sí. desayuno. O Sí, sea, sí. que hay que ir y ver aquello y es una maravilla. Lo que pasa es que yo ya hablé una vez de aquello y dije, y una persona que está haciendo mucho por ello es este profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es Marcelo Gullo Omedeo. Este señor que está siendo en Argentina cesado de muchas instituciones por promover esta idea. Bueno, no se conoce, pero yo he ido a Argentina también muchas veces y a los indígenas, que casi no quedan, los miran con desdén y desprecio. Y me enteré de que en el siglo XIX distribuyeron entre los indígenas cientos de miles de mantas contaminadas de viruela, Madre de la mar. que Qué fue horror. lo que acabó, pero a propósito, que Sí, sí. acabó con los indígenas. Por eso en Argentina casi no hay indígenas. Acabaron con ellos, con las mantas contaminadas del virus de la viruela. Eso sí que es un genocidio. Eso, pero no se habla de eso. No se habla de eso, sí. Y lo de Estados Unidos, bueno, hubo dos, el de los indios y luego el de los mexicanos. Y luego, tanto que se habla de la dignificación de la mujer, el trato que le dieron a la mujer fue nefasto, desposeído de toda la dignidad de una mujer, tanto por la prostitución sistemática, Sí. por el hecho de matarlas, ¿no? Qué O sea, barbaridad. que el tema, lo que pasa es que eso no se sabe ni se difunde, Claro, no interesa, efectivamente. no interesa. Y en Pues, el fondo está esa concepción humanística cristiana que impregna lo que es la conquista de América, porque está impregnada de esa concepción sí, humanística cristiana totalmente. que no se quiere que se conozca. Que hay que ir, como dice una de las cuestiones que usted me ha planteado, que es sobre el tema de los vestigios arqueológicos y documentales. Es que no hay nada más que ir por las calles Sí, efectivamente, y se efectivamente. ve lo que o hablar con la gente como hablan español. Sí, sí. Pues Yo, don Miguel, se sí, nos acaba el tiempo. pues ya está. Ha sido un... Yo le mandaré una fotografía que tengo de una doctoranda. He dirigido muchas tesis de Sí, personas de allí. sí.
cariño, el afecto, que la última vez que estuve en Guanajuato, hizo 5 horas de coche para ir allí, darme un abrazo y a los 20 minutos marcharse otra vez de Guanajuato a Morelia. Eso es amistad y aprecio. Muy bien, sí, sin lugar a dudas. Pues don Miguel Pérez es catedrático en la Universidad de Jaén y un periplo impresionante en su labor académica y educativa en los países de Allende, entre ellos México. Muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema tan necesario de conocer, de manera que, bueno, pues la idea de evangelización cristiana pues ha trascendido y sigue sus raíces, y aunque quieran quitándolo, no nos lo van a quitar. Muchísimas gracias, don Miguel. A usted por la deferencia.